Las enfermedades infecciosas son trastornos ocasionados por microorganismos y muchas veces se limitan únicamente a la fase aguda. Sin embargo, en muchos casos, estas pueden convertirse también en enfermedades crónicas que pueden afectar órganos importantes como el cerebro o incluso el corazón. El día de hoy, la doctora Manuela Verástegui nos va a acompañar para contarnos del tema. Doctora Verástegui, muchas gracias por permitirnos entrar a su laboratorio. No, las gracias a ti, Carla, porque para nosotros es emocionante e importante poder compartir con ustedes los trabajos que venimos desarrollando aquí en el laboratorio. Doctora, su laboratorio es de investigación en enfermedades infecciosas, pero hablar de enfermedades infecciosas es sumamente amplio. ¿Hay algunas enfermedades en las que ustedes se enfocan? Actualmente estamos enfocados en 3 enfermedades. Una es la enfermedad de Chagas, la otra es la enfermedad de neurocercosis y la otra es de toxoplasmosis, ¿no? Si bien es cierto, venimos estudiando otras enfermedades, pero esas 3 enfermedades actualmente venimos desarrollando diferentes estudios. ¿Y por qué estas 3 enfermedades? ¿Por qué son tan importantes para este laboratorio? En el caso de la enfermedad de Chagas, esta enfermedad es causada por un parásito protozoo que afecta básicamente a países de Latinoamérica, ¿no? Entre esos está Perú, y es una causa importante de cardiomiopatía chagásica que lamentablemente se detecta en las fases tardías de la enfermedad. Entonces, eso es una de las importancias que nosotros consideramos estudiar esta enfermedad. La otra es neurocercosis, que es también otro parásito, es en este caso un helminto, y el estadio larval se localiza en el sistema nervioso central, en el cerebro, y causa una serie de problemas como epilepsia tardía, déficit cognitivo. Y en el caso de toxoplasmosis, es un parásito también protozoo que afecta tanto al hombre como a animales. Y el problema está que puede causar en algunos niños problemas congénitos o malformaciones. Todas estas son muy comunes en el Perú. Claro, son enfermedades que afectan a nuestro país. Entonces, empezando para hablar un poquito de cada una, en el caso del mal de Chagas me dice que afecta al corazón. ¿De qué manera afecta al corazón? Como te mencionaba, el Trypanosoma cruzi, el parásito, es un protozoo que parasita al hombre, que se transmite a través de un vector, un triatomino conocido popularmente como chirimacha. Entonces, cuando este vector pica, va a través de las heces, va a inocular el parásito que va a ingresar por la lesión que causa justamente la picadura. Entonces, en la primera fase de la infección, hay la fase aguda, en la cual el paciente puede tener síntomas como no. Si se logra detectar y tratar, ahí queda la enfermedad. El problema es que muchas veces esta enfermedad o no se trata o el paciente deja el tratamiento. Entonces, aparentemente el paciente se sana y van a pasar años, 10, 20 años, y el paciente desarrolla la fase crónica. Y uno de los cuadros más importantes es la cardiomiopatía chagásica. Y básicamente en esa fase de la enfermedad no hay mucho que hacer por el paciente. ¿En qué consiste una cardiomiopatía? Básicamente es un daño, una atrofia del tejido del miocardio. Hay una fibrosis, por lo tanto el tejido no funciona adecuadamente y esto causa una serie de problemas en el paciente. El corazón ya no bombea bien la sangre. Claro, porque el tejido ya se atrofia, ¿no? Y este bichito que es el vector, que es el que lleva a la enfermedad de Chagas, me dijo un nombre común. Chirimacha, lo conocen en algunas zonas endémicas. Pero es como un mosquito. Es un triatomino, no, es mucho más grande que un mosquito, medirá el vector unos 2 centímetros, es ligeramente grande en relación a los zancudos o mosquitos que nosotros conocemos. ¿Y se encuentra en cualquier zona del Perú o está limitado a ciertas regiones? Está limitado. Por ejemplo, en la zona sur se habla más del Triatoma infestan, en la zona norte de Pastonjilus, Romios, ¿no? Todo va a depender de la zona. Y básicamente se asocia también con el tipo de vivienda, ¿no? Cuando la vivienda es más de adobe, de quincha, estos vectores viven en las grietas, ¿no? Entonces eso hace que la transmisión sea más fácil al individuo en esta zona. Entonces me dice que, bueno, imagino que cuando es asintomático es peor porque el paciente nunca se entera y puede desarrollar este problema del corazón. Pero cuando hay síntomas, ¿cómo yo puedo reconocer los síntomas? ¿Cómo yo sé que me he contagiado del mal de Chagas? Un cuadro típico es el chagoma, que justamente la picadura del
del vector causa como una hinchazón. Cuando es en el párpado se ve como una hinchazón y eso es un signo característico. Otro puede ser, si se logra, en el caso de Chagas congénito, uno puede detectar al parásito en la sangre del bebé o por serología, ¿no? O sea, ¿la mamá también le puede pasar la enfermedad al bebé? Sí, además del vector puede haber transmisión congénita de la madre al bebé. Y ese es el mayor problema. Si bien es cierto, Chagas es un problema en Latinoamérica, ahora debido a la migración, la globalización, se detectan casos de Chagas en países desarrollados debido a que muchas mujeres migran jóvenes y después tienen bebés y nacen muchas veces con Chagas congénitas. Entonces, este bebé que nace con Chagas, por ejemplo, en Europa, viene un vector y lo pica y puede seguir transmitiendo una enfermedad, ¿a eso se refiere? No, Este puede tener hijos con Chagas. el problema es que si una mujer da a luz un bebé y le transmite la enfermedad de Chagas, ese bebé en el tiempo puede hacer también la fase crónica, ¿no? Entonces es el problema de todo lo que lleva la enfermedad en el individuo. Ahora, la transmisión es menos probable, pero no quiere decir que no se pueda dar, ¿no? Pero si existe el vector podría, Claro. pero es menos probable. Mire, que es muy importante saber porque sobre todo cuando las enfermedades son asintomáticas es que se hacen más graves porque uno no lo atiende a tiempo. Claro, entonces uno de los objetivos es, básicamente la fase aguda de la enfermedad, entre comillas, diríamos, no es mayor problema. El problema es el que desarrolle la fase crónica. Entonces ahí es importante poder determinar qué individuos que desarrollan la fase aguda de la enfermedad de Chagas van a desarrollar la fase crónica, porque no todos desarrollan la fase crónica. Solo un 20 o 30% de los individuos que desarrollan la fase aguda. Y habrá un componente genético, étnico. De repente hay poblaciones que se han adaptado y no desarrollan la enfermedad y otras que sean más vulnerables. Podría ser, pero básicamente es, creo, la vía inflamatoria que se activa, el tipo de respuesta que depende propio del individuo. Entonces eso va a determinar el que desarrolle o no. Realmente eso es todavía una incógnita. Justamente lo que se quiere saber es qué factores están mediando de que un individuo desarrolle la fase crónica y otros no, ¿no? Si pudiéramos comprender esto, podríamos determinar un diagnóstico que nos permita predecir quién va a desarrollar una cardiomiopatía chagásica y de repente buscar métodos de prevención, ¿no? Y evitar esta fase. Eso que me acaba de mencionar me sonó mucho porque hace poquito hablaba con un médico infectólogo que comentaba que finalmente el resultado de todas las enfermedades, sobre todo las crónicas, tienen un componente importante de inflamatorio. Y entonces aquellas personas que de repente tienen enfermedades autoinmunes o con una respuesta inflamatoria exacerbada, que también se ha visto con el caso de COVID, quienes han desarrollado casos complejos, podría estar relacionado. Claro, o sea, hay factores propios de cada individuo, no sabemos qué factores genéticos, inmunológicos y el mismo ambiente donde se desarrolla el individuo podrían estar involucrados o mediando esto, ¿no? Es algo que no se sabe y es uno de los objetivos importantes de nuestro laboratorio, comprender qué mecanismos están mediando el desarrollo de esta fase crónica. Claro, porque lo importante es entender cómo funciona para luego saber cómo remediarlo, ¿no? Y eso ocurre en cualquier fase de la ciencia, a cualquier nivel. Otro tema del que están trabajando, que me mencionó, es la neurocisticercosis. Sí. Que el problema es justamente el daño cerebral. ¿Nos puede hablar un poquito de esa parte? La neurocisticercosis es causada por un cesto, una tenia que le llaman la solitaria, comúnmente conocida la tenia solium. Entonces, el problema no es el gusano en sí, el parásito adulto, sino la larva. Entonces, cuando el hombre accidentalmente se infecta con este parásito, ¿y cómo se infecta? Cuando consume alimentos contaminados con heces de personas que tienen a este gusano adulto, a la tenia. Entonces, si ingiere esos huevos, estos huevos van a liberar a nivel intestino a la larva, al embrión, y ese por torrente sanguíneo puede llegar al sistema nervioso central, al cerebro. Y ahí va a desarrollar la larva o el cisticerco. El problema es que también es una enfermedad crónica. Cuando un individuo se infecta, no sabe que se ha infectado. Pasan meses o años para recién desarrollar los primeros síntomas. Entonces ahí es cuando el paciente se da cuenta, cuando va al médico, le hacen, dependiendo de los análisis, ya sea una resonancia, una tomografía, una serología, se dan cuenta que tiene el parásito en el cerebro. El problema es
¿qué pasa en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué el individuo no genera síntomas? ¿Qué hace que el individuo genere síntomas? Porque uno de los síntomas es epilepsia, es déficit cognitivo. Entonces uno dice, ¿qué hace el parásito? Entonces, estudiar realmente en el hombre es bien difícil porque no podemos tomar biopsias de cerebro humano. Entonces, lo que hemos desarrollado en el laboratorio es un modelo animal usando ratas y podemos hacer todo el seguimiento de la enfermedad, desde que se infecta el animal hasta que desarrolle el parásito. Inclusive estos animales desarrollan epilepsia, se ve que hay un déficit no cognitivo, no podemos hablar en el animal cognitivo, pero sí un déficit de memoria, ubicación espacial. Entonces, realmente con este modelo podemos estudiar un poco más la patogénesis de la enfermedad. Antes se asociaba este problema al consumo de carne de cerdo mal cocida, pues porque antes el cerdo se alimentaba pues de desechos. Ahora que hay todo mucho más cuidado en el tema de la crianza del cerdo, sigue apareciendo. Puede ser tal vez porque muchas verduras son regadas con aguas hervidas que contienen y no hay una... o las que se comen crudas, por ejemplo la lechuga, qué sé yo. ¿Podría ser ese el camino? En el ciclo del parásito, cuando hablamos del ciclo, el hombre es el que desarrolla el gusano adulto y en las heces bota los huevos. Y el cerdo, el chanchito, si ustedes han viajado por la sierra, ven que muchas veces los crían sueltos, ¿no? Y muchas veces en estas zonas no hay letrinas. Entonces la gente defeca en el campo. El cerdito, el chanchito, sabe dónde la gente defeca y va y se come las heces. Entonces, si come heces de una persona que tiene al parásito adulto, al gusano, va a comer los huevos. Y en el cuerpo del chanchito va a desarrollar el cisticerco. En algunos, normalmente o popularmente le llaman la triquina, que realmente no es, pero así la conocen. Entonces, cuando uno come el chanchito, ¿qué va a hacer? Al comer la carne semicruda, ese parásito desarrolla en el intestino un gusano adulto y otra vez va a eliminar huevos y esto va a infectar nuevos chanchos y este es un ciclo vicioso. El problema es cuando esas heces de ese individuo que está eliminando los huevos contamina las verduras, como mencionas, la lechuga, ya sea porque son irrigadas con aguas hervidas, una persona se puede infectar y desarrollar al parásito, a la larva, como el cerdito, como el chanchito, ¿no? Y el problema es cuando ¿Y cómo es que llega al cerebro? Cuando uno ingiere el huevo, o sea, el huevo tiene toda una envoltura, a nivel del intestino se rompe este huevo como una cáscara y libera el embrión u oncósfera. Este tiene una capacidad de atravesar la mucosa intestinal y por vía hemática, por sangre, puede llegar a cualquier parte del cuerpo, al músculo, al corazón, cualquier parte. Podrá quedar en cualquier sitio, en cualquier lugar, del cerebro. No necesariamente. Y desarrolla el quiste. Pero ¿cuándo es que causa el mayor problema? Cuando va al cerebro. Ahí es donde puede causar código de hipertensión intracraneal, dolor de cabeza y los cuadros más típicos, la epilepsia tardía, déficit cognitivo. Ese es el mayor problema con la neurosis cercosa. ¿Y eso tiene tratamiento, tiene cura si ya llegó al cerebro? Hay tratamiento, o sea, se usan drogas antihelmínticas conjuntamente con corticoides para eliminar al parásito, ¿no? Aun cuando ya hizo daño al cerebro o ese daño que hizo ya no se puede revertir. Eso es justamente, en algunos casos en los pacientes, yo no trabajo directamente con pacientes, pero veo que sí, en algunos se recuperan. La pregunta es qué tanto se recuperan. Bueno, es algo que no se sabe. Por ejemplo, lo que vemos con el modelo animal, vemos que hay daño neuronal. Y qué tanto este daño neuronal puede ser reversible en el tiempo, no lo sabemos, porque sabemos que al haber un daño neuronal o pérdida de neurona podría afectar lo que es la parte cognitiva, la memoria, o también está asociado a las crisis epilépticas, ¿no? Entonces, habría que hacer más estudios para justamente comprender esto, ¿no? Y acá, usted en estos dos ejemplos ha mencionado dos cosas, ¿no? Empezamos con infecciones y luego con una enfermedad crónica. Muchas veces se habla de enfermedades infecciosas por un lado y de enfermedades crónicas por otro, ¿no? Como si fueran entes totalmente distintos. Pero acá partimos de una infecciosa que se convierte en una crónica. Claro, el problema de las enfermedades infecciosas es que pueden hacer una fase aguda en la cual entre comillas, es más fácil seguirle en el tiempo, ver cómo es toda la cinética de la enfermedad. El problema es cuando es una enfermedad crónica que se da en el tiempo, que pasan meses o años. Entonces,
ahí seguir la enfermedad, cómo es la cinética, cómo es la respuesta inmune, cómo es, la patología a lo largo del tiempo es más complejo, sobre todo cuando no hay síntomas. A eso le iba a decir, puede pasar meses o años sin síntomas y de pronto aparecer todo de golpe como en el corazón, como en el cerebro y ya el daño está hecho. Sí, ese es el mayor problema. Y se pensaba que de repente los síntomas estaban netamente asociados, en el caso de la neurocercosis, cuando el parásito o el quiste, la larva que está en el cerebro empezaba a morir o degenerar. Pero nosotros, usando el modelo animal en ratas, vemos que desde que ingresa el parásito ya está causando daño en el tejido, en el cerebro, que a lo largo del tiempo ese daño se va incrementando, ¿no? Bueno, también dependerá qué parte del cerebro afecte, ¿no? Porque el daño ¿afecta a cualquier parte del cerebro o se va a regiones específicas? La ubicación es al azar, ¿no? Puede ir puede estar en corteza, puede estar en hipocampo, puede estar en las meninges, en el ventrículo, dependiendo. Y dependiendo de la zona donde se alberga va a ser el daño que se produce, que se refleja. Claro. ¿No? Qué interesante, doctora. Y quedó una más, ¿no? El toxoplasma, que era una de las líneas que también trabajan acá. Claro. En toxoplasma es un parásito muy interesante porque parasita una gran variedad de especies animales, aparte del hombre. Parasita mamíferos, parasita aves. Entonces, su transmisión es básicamente una zoonosis y está involucrado muchas especies animales. Si bien es cierto, el gato es el hospedero definitivo, el que alberga donde se reproduce sexualmente el parásito y es el que elimina los ooquistes. Sin embargo, este parásito puede infectar, como le digo, una gran variedad de animales. Y el mayor problema para el hombre es que en el caso de una gestante puede causar daños en el bebé, y en el caso de pacientes con VIH que tienen el sistema inmune no comprometido, puede haber una serie de daños a nivel ya sea del sistema nervioso central, dependiendo del paciente, ¿no? ¿Y cómo llega el toxoplasma al gato? El gato básicamente depende de la alimentación, ¿no? O sea, me preguntabas hace unos minutos atrás cómo es que se infecta el gato. Básicamente a través de la alimentación. En este caso, si consume ratones o come ratones, que es, la mayoría a veces tiene un gato para que no hayan ratones en la casa, pero si ese ratoncito tiene al parásito, va a infectar al gato. Por aves también, imagino, si caza una paloma. Paloma que también puede infectar al gato. Y en el gato se da un tipo de desarrollo sexual donde se forman los ooquistes, y este gato en las heces va a ir eliminando esto, que si algún animal o el hombre consume estos ooquistes se puede infectar, ¿no? O el hombre también, otro mecanismo de infección es a través de carnes, porque en la carne de la res, de las aves, puede estar el parásito y también se puede infectar. ¿En la carne de la res también puede haber toxoplasma, aunque lo cocines? Claro, ahí depende la cocción, y eso va con cualquier enfermedad o infección parasitaria. Si la carne está bien cocida, no hay problema. El problema es la gente que le gusta comer la carne semicruda. A mí me gusta que hay gente que sí, ese es un problema. Inclusive con la cisticercosis, si me como carne de cerdo que tiene el parásito, pero está bien cocida, no hay problema. Y entonces, bueno, mucha gente tiene gatos en departamento que nunca han visto la calle el gato, pero la gente que tiene gatos en casa, y el gato cuando está en casa tiene la opción de salir a techar, le dicen, ¿no? Que se va por los techos, va a otras casas y que efectivamente caza. Entonces, a esas personas tendrían que hacerle un descarte regular al gato para evitar tener alguna complicación, porque nunca he escuchado que recomienden. No sé. Bueno, siempre es el cuidado con la alimentación del animal, ¿no? O sea, mientras uno tenga más cuidado con la alimentación, mejor. Claro, no vamos a poder evitar que se coma un ratón si es que hubiera en casa, porque eso es su instinto natural del animal. Pero no es los cuidados y evitar la contaminación con las heces del animal, ¿no? Básicamente. Tratar de tener la máxima higiene. Después de esas 3 líneas que me ha contado, ¿qué cosas es lo que están haciendo ahorita con más fuerza en el laboratorio? Básicamente, si bien es cierto, nosotros hacemos enfermedades infecciosas, por el tema de la neurocisticercosis, hemos entrado al campo de lo que es las enfermedades neuroinfecciosas,
justamente en tratar de comprender qué mecanismos están mediando el daño a nivel del cerebro, y si hay daño neuronal, qué tipo de daño se está dando. Hemos entrado un poco a una parte de lo que se llama neurociencias, porque estamos tratando de comprender cómo es que ocurre este daño a nivel de las neuronas. Entonces, estamos usando modelos in vitro, o sea, hacemos cultivos celulares de neuronas. Hay neuronas que son comerciales, los neuroblastomas, que los usamos para los ensayos. Tenemos estudiantes que están trabajando con cultivos primarios de neuronas. Estamos haciendo cultivos de células gliales. En estas tenemos los astrocitos, las microglías, que cumplen un rol importante en el sistema nervioso central. Y en base a esos cultivos, tratar de comprender cómo es la acción patógena en este caso del cisticerco, de la larva de la Taenia solium, y cómo es que causa daño a nivel neuronal. Y creo que lo interesante es que vemos que la acción es muy semejante a lo que se reporta en las enfermedades neurodegenerativas. Cuando hablamos de otras enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, vemos que también hay daño neuronal, vemos que hay un daño del axón, que le llaman hinchazón axonal, lo mismo que observamos en la neurocisticercosis. Entonces, personalmente, pienso que es un buen modelo para comprender de repente aplicarlo a otras enfermedades neurodegenerativas. ¿Y podría ser que también en este caso esté orientado el daño a la respuesta inflamatoria? Sí, o sea, algo interesante que encontramos es que el parásito secreta proteínas y que las neuronas por alguna razón la absorben. No sabemos mediante qué mecanismo, y esto sería el causante del daño neuronal. Y probablemente en estudios preliminares de los estudiantes que tengo que están haciendo tesis, encontramos que hay estrés oxidativo, se activa la vía de inflamasoma, encontramos que esto va a activar la vía de la autofagia, pero a su vez esa autofagia se vuelve disfuncional y sería una de las causas de este daño axonal de las neuronas. Qué interesante, y al final tiene algo de cierto eso que comentaba el doctor que le hacía mención en su momento, que finalmente la mayoría de enfermedades crónicas tienen un componente inflamatorio importante y que de repente atacando la inflamación se podría frenar o revertir el daño, ¿no? Qué interesante, doctora. Para mí es extraordinario cada vez que visito un laboratorio porque me entero de tantas cosas tan importantes y cómo la ciencia, ¿no?, contribuye a mejorar la vida de las personas. El poder encontrar una solución, un tratamiento para el mal de Chagas, para la neurocisticercosis, para el toxoplasma, pues mejoraría la vida de muchísimas personas, sobre todo con las dos primeras, que los daños son realmente importantes. Doctora, y ya para más o menos cerrar, un consejo que le quisiera dar a los jóvenes. Bueno, a los estudiantes que siempre sean creativos, que busquen laboratorios que toquen siempre las puertas, siempre habrá un laboratorio que se les abra y que nunca se subestimen. A veces pensamos que porque somos de un país en desarrollo, de repente no tenemos la capacidad de competir con otros estudiantes de otros países. Y yo les digo que no, que el estudiante cayetano tiene mucho por aportar. Su creatividad ellos no se imaginan lo que podrían aportar en el campo de la ciencia. Y justamente el venir de un país donde tenemos muchas precariedades hace que ellos sean más creativos, traten de solucionar o mejorar algunas técnicas que no cuentan en ese momento y suplirlas por otras, ¿no? Entonces pienso que el estudiante tiene mucho por explorar su capacidad y no perder nunca su creatividad y su confianza en ellos mismos. Extraordinario. Además, somos un país con muchos problemas y muchos problemas por resolver. Y para eso tenemos a la mejor aliada, la ciencia, para poder encontrar la solución a esos problemas y poder crecer como sociedad, como nación. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y a ustedes muchas gracias por acompañarnos una vez más en su programa Soy Cayetano. No se olviden de seguirnos en redes y estar atentos a los nuevos programas con mucha información interesante para ustedes. Gracias.